Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, pues vamos a continuar el estudio de los discursos del libro de Hechos. Acuérdense que estamos viendo y analizando cada uno de los discursos. La clase pasada estuvimos viendo el primer discurso de Pedro en la fiesta de Pentecostés y creo que la enseñanza más profunda y más impactante del capítulo 2 de Hechos precisamente es la formación de la primera comunidad cristiana en la historia, conformada por los ex asesinos de Jesús. Esto es increíble, porque además, por otro lado, es también la respuesta a la petición de Jesús cuando él colgaba en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé si ustedes lo llegaron a pensar en algún momento, ¿no? Pero yo luego me preguntaba, ¿será que todas las oraciones que hizo Jesús al Padre fueron contestadas? Por supuesto que sí, pero ¿qué hay de esta oración? O sea, cuando él estaba colgando y era objeto de burla, el ataque de todas estas personas, pues ahora sí que endemoniadas, burlándose, y vemos toda su maldad, todo lo que da, y que Jesús haya dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no se ve en ninguna parte de los evangelios que Dios los haya perdonado. Y siempre pensé de que a lo mejor y pues esa oración no fue contestada. Sin embargo, aquí la estamos viendo en el capítulo 2 que esa oración sí fue contestada, porque precisamente los asesinos de Jesús, como les llama a Pedro, fueron los que conformaron la primera comunidad cristiana. Y esto es asombroso. Entonces, todas aquellas personas que estaban burlándose, que estaban pues gozándose de ver el sufrimiento de Jesús y que fueron realmente los que apoyaron la crucifixión de Jesús, ahí estaban ellos ya escuchando el mensaje, el evangelio que Pedro les compartió y como consecuencia vino la conversión. Y bueno, vemos el resultado de esta predicación, cómo es que se convirtieron genuinamente y hubo una transformación radical. Porque de haber sido los asesinos de Jesús, vemos en el versículo 44 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Completamente radical. Y ese es el efecto que trae el Evangelio, precisamente, cuando es predicado correctamente. Entonces, en esta ocasión, bueno, vamos a empezar el capítulo 3 del libro de Hechos. Acompáñenme, Hechos 3, del 1 al 6. Vamos a analizar estos versículos. Y dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bueno, al inicio de este capítulo podemos ver a Pedro y a Juan que están subiendo juntos al templo de Jerusalén, justo en la hora novena, que era la hora de la oración. O sea, era un momento en el cual el templo estaba abarrotado. Ahora, algunos dicen que ellos tenían aún arraigada la costumbre de acudir a este lugar para cumplir con el ritual de la oración, porque aún no tenían claro el tiempo de la gracia. Sin embargo, hay que recordar que previamente a este momento que estamos ubicándonos, ellos ya habían pasado 40 días con Jesús y él los estuvo enfocando en su nueva identidad y su nueva autoridad, o sea,
en el reino de Dios. Hechos 1:3, estuvo 40 días Jesús con sus discípulos entrenándolos en un solo tema, que es el reino de Dios. O sea que Cristo no estuvo hablándoles de cómo formar una iglesia, o cómo armar un congreso de jóvenes, o cómo levantar institutos bíblicos, o cómo hacer milagros, cómo caminar en el agua, ni del Apocalipsis, ni de la importancia de hablar hebreo. O sea, no habló de ningún tema más que exclusivamente del reino de Dios. Si yo les preguntara, ¿cuál de estos tres temas es el más importante? Número 1, la salvación. Número 2, la resurrección de Cristo. Y número 3, el reino de Dios. ¿Cuál de estos tres temas es el más importante? Bueno, pues definitivamente vendría siendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios abarca los otros dos anteriores. La presencia de Jesús aquí en la tierra, cuando Él apareció, como dice en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado, o sea, la presencia del Dios mismo encarnado en la persona de Jesús. Ahora sí que Emmanuel, Dios con nosotros, pisando este planeta, para recibir la justicia de Dios por las injusticias de los hombres, morir y vencer así a Satanás, vencer así la muerte, resolver el problema fundamental, traer la salvación y resucitar y darnos la esperanza a todos los convertidos de una vida eterna. Por eso es que después de que Jesús resucitó, Él no se fue de este mundo inmediatamente, no le dijo a sus discípulos, bueno, pues ya consumado es, resolví el problema fundamental, nos vemos allá arriba, mis niños. No, Él se quedó con ellos los 40 días, entrenándolos en el reino de Dios, porque todos ellos aún tenían cosas del judaísmo arraigadas en su corazón, tenían muchas dudas acerca de si algunas cosas había que seguir practicando o no. De hecho, también tenían algunos defectos de carácter, etcétera. Y por eso Jesús se tomó ese tiempo para entrenarlos y de plano lavarles el cerebro, haciéndoles ver la nueva autoridad de su nueva identidad, algo que ya habían experimentado un día anterior en la fiesta de Pentecostés, por lo que esta hipótesis de que ellos acudieron a la hora de la oración para seguir la ley o la tradición, pues no tiene peso. Ahora, como quiera que sea, lo importante era que acudieron justo al lugar más importante de la religión judía y justo en un tiempo en el que estaban congregadas una gran multitud de personas para cumplir el tiempo de la oración. Por lo que deducimos que estas personas eran solo judías, porque no se les permitía a los gentiles entrar, obviamente. Y precisamente por ser judíos, ellos tenían todo el trasfondo religioso, histórico, profético de la venida del Mesías o del Cristo, cosa que aprovecharon Pedro y Juan. Sin embargo, aconteció que al entrar se encontraron con un paralítico de nacimiento que les pidió dinero y en vez de eso fue sanado. Y esto creó un alboroto en el lugar, pero antes de entrar en detalle es importante mencionar algunos puntos importantes. Fíjense, el paralítico les estaba pidiendo dinero y la respuesta de Pedro fue que no tenían. Cuando en el capítulo 2, verso 45, vemos que los primeros discípulos vendían sus propiedades y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Y esto también se repite en el capítulo 4, verso 34. Lo que nos da a entender es que ellos no retenían absolutamente nada para ellos, ¿ya vieron? Como lo vemos hoy en día con miles de pastores que se aprovechan para su propio beneficio. Entonces, todos estos ingresos de todas estas propiedades que se vendían eran destinados para satisfacer las necesidades primordiales de los convertidos. ¿Ok? ¿Pero para qué? Para poder llevar a cabo el deseo de Dios. Y por otro lado, vemos el contraste entre el Pedro bíblico, que no tenía nada, pero tenía a Jesucristo,
y por otro lado a ese Pedro como el fundador de la Iglesia Católica, en la cual abunda la riqueza, pero no tienen a Jesucristo. Bueno, pasamos al versículo 7 y dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo y andando y saltando, alabando a Dios. Bueno, pues vemos aquí nuevamente que la sanación de este cojo de nacimiento despertó el interés de todos los asistentes que corrieron y se congregaron a una para verlo con sus propios ojos, llenándose de asombro y espanto, como lo vemos en el versículo 9. Y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Cuando Pedro vio a toda esta gente reunida frente de él, pues aprovechó para comenzar su segundo discurso. De hecho, en algunas versiones, el verso 12 dice que vio la oportunidad para hablar. En la Reina Valera dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, y ahí viene ya el mensaje, ¿no? Pero vemos cómo es que en otras versiones dice que Pedro vio la oportunidad, o sea, esta sanación Dios le había preparado precisamente para jalar la atención de las personas para que escucharan el mensaje que Pedro ya les iba a dar. Y lo primero que vemos que hace Pedro es desviar la atención del milagro ahora hacia el mensaje. Y como todos los mensajes del libro de Hechos, es muy importante notar que siempre comienza mencionando a quién va dirigido el mensaje. Y en este caso, bueno, pues cuando Pedro les llama varones israelitas, como aparece en el versículo 12, lógicamente se está dirigiendo a los judíos. Ahora, a partir del verso 13, Pedro comienza su mensaje mencionando al Dios de los patriarcas y a su Hijo, quien fue glorificado, e inmediatamente conecta a Jesús como el Hijo de Dios, quienes ellos mismos fueron los que lo entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto dejarlo a través de la acusación que les hace. De hecho, eso viene en el verso 13. Y al igual que el mensaje anterior, Pedro hace una acusación muy grave, pero en esta ocasión lo hace de una manera más amplia. ¿Se dan cuenta que Pedro no llegó a decirles que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas y que Dios les ama? O sea, la acusación de Pedro era algo que despertó la conciencia en estas personas y es algo que se tiene que hacer en cada una de las predicaciones, mis amados. Tenemos que citar el problema fundamental en el cual se encuentran las personas, porque si no son conscientes de eso, no van a anhelar la medicina. Aquí vemos a un Pedro radical. Y de hecho, si leemos a partir del versículo 13, vemos las siguientes acusaciones. Número 1, que entregaron a Jesús. Ahí dice versículo 13. Dice, a quien vosotros entregasteis. Segunda acusación, que negaron a Jesús, que lo negaron. Aquí mismo también lo dice, versículo 13. Luego, prefirieron que liberaran a un homicida, versículo 14, cuando pidieron que liberaran a Barrabás. En ese pasaje vemos la naturaleza despreciativa del ser humano y cómo es que prefiere la basura, lo obsceno y lo corriente a la luz. Y número 4, mataron al autor de la vida, como lo dice el versículo 15. Pero inmediatamente después, Pedro afirma que ese Jesús al que ustedes mataron, al que ustedes negaron, ha resucitado y que ellos mismos son testigos. Aquí estamos viendo nuevamente el punto de la resurrección, el tema de la resurrección, que es indispensable cada vez que nosotros compartamos un mensaje, mis amados, cada vez que nosotros le hablemos del Evangelio a alguien, tenemos que tocar el problema fundamental, tenemos que tocar la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesús. Aquí lo estamos viendo nuevamente cómo es que Pedro lo afirma. Ahora, con estas acusaciones y la afirmación de que Jesús había resucitado, Pedro les está dando a entender
que Jesús era el Cristo. Lo que debió haber despertado un sentimiento de culpa en esa gente del tamaño de una lápida de 2 toneladas, y es lo mismo que ocurrió en el mensaje pasado. Entonces, aquí estamos viendo un orden en el cual se produce la conversión para los judíos. Ojo, número 1 es creer que Jesús es el Cristo. Y número 2, el arrepentimiento y fe en su nombre. Y esta orden se repite en varios pasajes del libro de Hechos, como por ejemplo el primer discurso del capítulo 2. O sea, todo el discurso de Pedro giró en torno a la identidad de Jesús como el Cristo, y cuando los judíos preguntaron ¿qué hacemos?, Pedro los llevó al arrepentimiento. Mientras que los gentiles es al revés. Con los gentiles es al revés, porque esto lo vemos que Jesús lo dijo en Marcos 1:15, que es número 1, arrepentirse, y número 2, creer en el Evangelio de Cristo. Entonces, si ven esa diferencia, con los judíos es creer que Jesús es el Cristo y arrepentirse. Y con los gentiles es arrepentirse y después creer en el Evangelio de Cristo. Ok, entonces, después de que Pedro les presenta a Jesús como el Cristo, ahora les hace entender que por la fe en él, ese cojo de nacimiento que estaba delante de ellos estaba completamente sano. Solo a manera de paréntesis, mis amados, quiero que ustedes noten que la sanación de ese cojo fue por la fe en su nombre, no por ser elegido. ¿Ya vieron? Bueno, ahí estaba el testimonio del poder de Dios, de que todo lo que ellos estaban hablando era verdad, precisamente el propósito de los milagros que Dios les otorgó a los apóstoles, a los primeros discípulos, ese don de sanación y de hacer milagros y señales, era para que la gente viera el respaldo que ellos tenían de parte de Dios, porque todas esas cosas que ellos hacían solamente podría venir de Dios. Entonces, repito, después de que Pedro les presenta a Jesús como el Cristo, ahora les hace entender que por la fe en él, ese cojo de nacimiento estaba delante de ellos completamente sano. Pero inmediatamente les da la medicina, que es tener fe en su nombre, como lo vemos en el verso 17. Y esto de tener fe en su nombre es algo que se ha malinterpretado en estos días, porque mucha gente te andan citando Hechos 16:31, de que creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, y creen que con eso ya lo hicieron. Y es lo mismo que creer en su nombre. Tanto creer en Jesús como creer en su nombre en el siglo I era otra cosa a lo que es en el siglo XXI. Porque creer en Jesús o creer en su nombre implicaba un compromiso, implicaba estar dispuestos a ser perseguidos, implicaba dejar todo, a seguir la doctrina correcta, a sufrir persecución, burlas, o inclusive la cárcel, o inclusive la misma muerte. Entonces, creer en el nombre de Jesús en el siglo I era completamente diferente a los tiempos de hoy, porque hoy ya creer en Jesús es tan vano como creer en el presidente o creer en cualquier persona. O sea, no implica nada, que cualquiera dice creer en Jesús, pero su vida es un desastre. Y todavía en el verso 18, Pedro vuelve a tomar el tema de la identidad de Jesús como el Cristo, cuando dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. O sea, ellos entendían perfectamente que todo el tema del Antiguo Testamento era el Cristo, como también lo dice el verso 20. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y nuevamente muestra el orden para la salvación, como lo dice el verso 19, arrepentíos y convertíos. Bueno, por si hubiera alguna duda, Pedro ahora les hace ver la conexión de esto con los profetas del Antiguo Testamento, como aparece en el versículo 21, que dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas estas cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.
Es importante recordar que Pedro le estaba hablando a una audiencia judía, acuérdense de esto, es bien importante, y por este motivo ahora saca a la luz a Moisés, y era ni más ni menos la figura líder del judaísmo que en ese entonces ya se había convertido en un ídolo para Israel. Ahora fíjense, Pedro les hace ver y les recuerda lo que dijo Moisés en Deuteronomio 18, 15 al 17. Acompáñenme, por favor. Y de hecho, miren, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque como que queda más claro. Dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Y este pasaje nos muestra algo increíble, mis amados, que es la naturaleza temible de Dios. Cuando Dios se manifestó ahí en el monte Sinaí en Éxodo 20, no fue así con palomitas y confeti, ay, miren, un Dios bonachón, buena onda, pero para nada, era un Dios temible. El pueblo de Israel estaba aterrado al punto que le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Habla tú con él, nosotros no queremos ser fulminados de ver la presencia temible de Dios en aquel monte. Pero bueno, volviendo al texto, Deuteronomio 18:19. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Fíjense nada más lo que les está diciendo. En otras palabras, este Moisés que tanto veneran, dijo que cualquiera que no escuche al Mesías o al Cristo o al enviado de Dios, que en este caso era Jesús de Nazaret, van a dar cuentas a Dios. Ahora, Pedro les hace ver luego en el verso 24 que el tema de todos los profetas, empezando por Samuel, era que Jesús era el Cristo. Y no nada más es la revelación de la identidad de Jesús como el Cristo, sino que todos ellos anunciaban esos días precisamente en el cual se manifestó el Cristo y además el cumplimiento de muchas de las profecías, como por ejemplo la de Joel 2 en Hechos 2, hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y Pedro cierra el mensaje haciéndoles ver que ellos eran hijos de los profetas y del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y eso no era cualquier cosa. Si ellos eran descendientes de Abraham y los profetas, ¿cuánto más deberían hacer caso a sus promesas? O más aún, a aquel que fue el cumplimiento de las promesas. Pero en vez de eso, habían matado al Cristo. Fíjense nada más qué manera de presentarles el problema en el cual se encontraban estas personas. Y bueno, sin embargo, Pedro finaliza con un verso de bendición en contraste con varios de acusación. Dice, a vosotros primeramente, o sea, ustedes que son el pueblo elegido de Dios, que son los que recibieron la ley, el pacto, las promesas y todo esto, a ustedes primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué mensaje se aventó Pedro? Y bueno, pues no vemos los resultados de su predicación porque llegaron los líderes del templo a interrumpirlo, como lo vemos en el capítulo 4, versículo 1, que vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere.